Los pensamientos son cosas, por Ernest Holmes. Las palabras son poderosas. Atraemos o repelemos las cosas, según sea nuestra actitud mental. Te puedes identificar con la escasez o con la abundancia, con el amor y la amistad, o con la indiferencia. No puedes evitar atraer a tu experiencia lo correspondiente a la suma total de tus estados de conciencia. Esta ley de la atracción y la repulsión funciona automáticamente. Es como la ley del reflejo. El reflejo se corresponde con el objeto que hay frente al espejo. ¿Cuánto cuidado no hay que poner, pues, en proteger nuestros pensamientos, no solo manteniéndolos a salvo de la duda y del temor, aceptando solo las cosas buenas, sino también repeliendo toda idea que niegue su bondad? Di: sé que la aceptación solo de lo bueno que hay en mi experiencia penetra cualquier duda que haya en mi mente. Expulsa el temor y limpia los obstáculos, permitiendo que se realice lo perfecto, verdadero y duradero. Tengo completa fe en que todas las ideas valiosas en las que ahora pienso se cumplirán tal y como yo creo que lo harán. Actúo siempre confiando en la ley de la mente. Así pues, sé que mis palabras no volverán a mí vacías. Acepto estas palabras y me alegro de ello. Espero que se cumplirán totalmente y con éxito todas las ideas del bien, cada vez mayor que ahora albergo. Unas ideas bien calculadas. Al llegar a este mundo poseemos más inteligencia y sabiduría de la que nunca admitiremos tener. La sabiduría del cuerpo para mantener su funcionamiento normal y repararse a sí mismo continuamente siempre desafiará a nuestro conocimiento. Aún más incomprensible es la mente, los procesos del pensamiento, que empieza funcionando a un nivel más o menos instintivo, pero cuyo desarrollo parece no conocer límites. Algunos dicen que la mente funciona como un ordenador de proporciones gigantes. Puede que tengan razón en muchos aspectos, pero los ordenadores precisan de un operador, alguien que los haga funcionar. De modo que parece que hay algo en nosotros que está más allá y por encima del mero funcionamiento mecánico de los miles millones de nervios que hay en nuestro cerebro. Las respuestas que proporciona un ordenador siempre están en conexión con los hechos, las cifras y la información que le hemos introducido. Si luego nos gustan o no sus respuestas, no tiene nada que ver con nuestra cuestión. Todo lo que hacemos, lo que sentimos, todas nuestras relaciones son la consecuencia inevitable de las ideas y de la información que introducimos en nuestra mente. No se trata solo de nuestros pensamientos conscientes, sino que también tenemos un gran almacén de memoria en el que pasamos años colocando cosas y que tiene un papel fundamental en todos los resultados. Cuando no nos gusta lo que nos está ocurriendo, es fácil que echemos la culpa a los condicionamientos externos y que nos olvidemos completamente de que no es posible otra respuesta cuando nuestra mente ha tenido que trabajar con la clase de información que le hemos introducido. Sin embargo, siempre podemos empezar a introducir nuevos resultados en nuestras experiencias si alimentamos nuestra mente con nuevos datos que nos proporcionan respuestas más útiles y beneficiosas. La afirmación. Pensando positivamente puedes limpiar tu mente de pensamientos negativos, de temores y dudas. Es necesario que lo hagas si quieres llegar a tomar conciencia de la presencia, la paz y la armonía de Dios que habita en ti y a tu alrededor. Todo el bien que deseas está esperando a que lo aceptes, pero no podrás experimentarlo mientras lo sigas negando. La clave para tener una vida y unas ideas adecuadas está en seguir constantemente un esquema de pensamiento positivo que afirme que solo el bien de Dios va a entrar en tu vida. Di:
Dios es todo poder, todo presencia y todo paz. Ahora me libero de todo temor, duda y confusión, y vuelvo mi atención y mis pensamientos hacia la creencia en que solo lo bueno forma parte de mi experiencia. Tengo fe en que Dios es perfecto y en que no podría desear sino la perfección para toda su creación. La paz y la felicidad, la alegría y la satisfacción siempre me acompañan. Las buenas acciones de Dios me rodean por todas partes y fluyen por todo aquello que experimento. Con paciencia, dejo de lado todas las dudas y temores que se introducen en mi mente y con decisión acepto solo las cosas maravillosas del reino de Dios aquí y ahora. Dios es todo el poder que existe, toda la presencia que hay y toda la vida, y solo entrará en mi vida aquello que conforme parte de la naturaleza de Dios. La infelicidad es un hábito. Por mucho que no nos guste admitirlo, gran parte de la infelicidad que encontramos en nuestra vida cotidiana nos las hemos buscado nosotros mismos. Parece que hay una vena perversa en nuestro interior que disfruta especialmente revolcándose en el desaliento, comentando los problemas y sintiendo pena de nosotros mismos. Párate a escuchar la gran parte de tus conversaciones y presta particular atención a aquello de lo que hablan los demás. Lo que oirás te sorprenderá. Todos son problemas, dolores de cabeza, sufrimientos, con tan solo unas pocas expresiones alegres, felices y llenas de entusiasmo por la vida. Nadie alcanzó nunca la plenitud mental o física recreándose en los aspectos negativos de la vida. Por mucho que parezca que disfrutamos de la autoindulgencia, nos estamos tapando los ojos ante la verdadera alegría de vivir. Quizá lo que ocurre es que nunca hemos creído que sea posible una vida mejor. Con solo un poco de esfuerzo podemos deshacer la maraña de nudos que hay en nuestras ideas. Aunque seamos escépticos respecto a lo que encontraremos, siempre podemos dar media vuelta y tomar otra dirección, solo para probar los resultados que produce seguir otro esquema de pensamiento. Es cierto que durante el día nos ocurrirán cosas desagradables, pero también nos aguardan cosas favorables y encuentros agradables. Según va progresando el día y al final de este, dejemos que nuestras ideas se recreen en las cosas placenteras. Puede ser que descubramos una nueva alegría de vivir, la felicidad en vez de la infelicidad. La canción de la vida. Eres parte de la mente universal. Eres uno con la sustancia universal. Vives, te mueves y recibes tu ser en espíritu puro. Toda la abundancia, el poder y la armonía de ese espíritu habita en el centro de tu ser. Experimentas su bondad en la medida en que la aceptas. La sientes y crees en ella. Al entrar en la vida y sentir la presencia divina en todas las cosas, oirás cada vez más la canción de la alegría que está sonando en el centro de tu ser. Solo necesitas estar tranquilo y escucharla, porque está siempre ahí. Sabiendo que la presencia divina se encuentra en todo momento, más cerca de mí que mi aliento mismo, no tengo nada que temer. Siento su amorosa protección a mi alrededor. Sé que la canción de la alegría, del amor y de la paz está siempre tocando su himno de admiración y belleza en el centro de mi ser. Y así pues limpio de mi mente todas las ideas infelices y negativas. Dirijo mis pensamientos al sol de la vida, al brillo y la risa, a la alegre presencia del espíritu rutilante. Dejo de lado toda la ansiedad, toda lucha y permito que el amor divino interfiera a través de mí en mis asuntos. Acepto con alegría una mayor abundancia, el éxito y una paz más profunda. La alegría brota del interior de mi mente y la vida canta su canción de éxtasis en mi corazón.